Una vez más, quisiera por favor que fueran conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, el pasaje que estamos estudiando los domingos en la mañana desde hace ya cierto tiempo. Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En nuestros estudios consecutivos del Decálogo, nos encontramos en estos momentos considerando el cuarto mandamiento, que como hemos visto hasta ahora, establece la forma como el hombre ha de estructurar su tiempo mientras desarrolla su vida en este mundo. La esencia del cuarto mandamiento es que la semana ha de dividirse en 2 porciones de tiempo. Una porción de 6 días que debemos usar para llevar a cabo nuestras labores y una porción de 1 día que ha de ser dedicada especialmente, predominantemente a la adoración a Dios, al cuidado de nuestras almas y al descanso de nuestros cuerpos. No se trata de un día de pereza o de inactividad, sino más bien de un día en que nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros pensamientos han de ser dedicados predominantemente a la adoración a Dios y a las cosas espirituales. Es un día de fiesta solemne en el cual podemos deleitarnos en Dios, podemos deleitarnos en su palabra, sin los impedimentos propios que encontramos en el resto de la semana. No se trata de una carga pesada que Dios ha puesto sobre nuestros hombros y que sería mejor librarnos de ella. No, es un día deleitoso. Y no solo deleitoso, sino también necesario. Necesario. Pasamos 6 días de la semana inmersos en un mundo secularizado, donde somos bombardeados continuamente por principios que son contrarios a lo que Dios nos enseña en su palabra, en medio de muchas presiones y responsabilidades que llaman nuestra atención, y donde no es fácil encontrar el tiempo que quisiéramos para orar, para leer las Escrituras, para tener comunión con nuestros hermanos, para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, para poner nuestras mentes y corazones en perspectiva. Si desaprovechamos este tiempo, si no hacemos un uso adecuado de él, hermanos queridos, ese descuido repercutirá terriblemente en nuestra vida espiritual. Es imposible mantener el vigor de la piedad si no hacemos un uso responsable de los medios que Dios ha provisto para mantener ese vigor. Y es indudable que entre esos medios de gracia, el día del Señor ocupa un lugar preeminente. La semana pasada consideramos las palabras que introducen el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, así como comenzamos a tratar también con el contenido esencial del mandamiento. Pero en este punto solo pudimos considerar 2 cosas. Primero, la porción de tiempo señalada en el mandamiento y su aspecto positivo. Eso fue todo lo que pudimos tratar la semana pasada en cuanto al contenido esencial del cuarto mandamiento. La porción de tiempo señalada y su aspecto positivo, versículo 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. 6 días trabajarás y el séptimo, es decir, el día que le sigue a esos 6 es día de reposo para Jehová tu Dios. El mandamiento no establece cuál es ese día.
está diciendo simplemente la semana se divide en 2 porciones de tiempo. 6 días para hacer tus labores. El séptimo, el que le sigue a esos 6, es reposo para Jehová vuestro Dios. En la mañana de hoy vamos a continuar viendo la esencia, el contenido esencial del mandamiento, pero nos vamos a concentrar ahora en el aspecto negativo del mandamiento. El aspecto negativo del mandamiento, y que encontramos básicamente en la segunda mitad del versículo 10. Vamos a leer desde el 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Lo primero que debemos notar aquí es que el mandamiento está dirigido a las autoridades que Dios ha puesto en el hogar. Tú, ni tu hijo, ni tu hija. El mandamiento es dirigido primariamente a los padres. Ellos tienen la responsabilidad de velar porque este principio de obediencia sea implantado en todos los miembros de su casa, siempre y cuando esté a su alcance hacer valer su autoridad para ello. Y digo esto especialmente por causa de aquellas hermanas casadas con esposos inconversos. A veces estos esposos no creyentes interponen la autoridad que tienen sobre sus hijos y vienen a ser un obstáculo para que estas mujeres piadosas hagan valer su autoridad sobre sus hijos en este punto. Pero eso no elimina el hecho de que el mandamiento los incluye a todos. Y en una situación normal, donde ambos padres son cristianos, o el esposo incrédulo no se opone, en una situación normal se espera que los padres hagan valer este principio sobre todos aquellos que están bajo su techo, creyentes o incrédulos. Recuerden, hermanos, que el día de reposo fue instituido por causa del hombre como hombre. Todo miembro de la raza humana está obligado a este mandamiento, lo mismo que no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera. Así como no debemos permitir que mientras vivan bajo nuestro techo nuestros hijos sean ladrones u homicidas, tampoco debemos permitirles que violen el día de reposo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Ahora bien, ¿qué significa esto de que no debemos hacer obra alguna en el día de reposo? ¿De qué obras es que el Señor está hablando aquí? Bueno, el ejemplo de Dios mismo será muy útil para determinar esto. Noten que en el versículo 11, ese es el ejemplo que da el mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, pero reposó al séptimo día de comenzar la creación. Dios cesó su obra creadora en el séptimo día. Sin embargo, hermanos, Dios no ha estado inactivo desde entonces. Dice en Juan capítulo 5, versículo 16 al 17, cuando acusaron a Cristo de haber violado el día de reposo por sanar a un hombre ese día, dice, desde ahora, desde la creación, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios no ha estado inactivo desde que se terminó la creación. Y de igual manera, hermanos, no se espera de nosotros que nos dediquemos a estar inactivos en ese día. Aquí se está hablando específicamente de aquellas labores que tienen que ver con el desempeño de nuestra vocación terrenal, incluyendo aquellas labores cotidianas que son perfectamente lícitas en el desempeño de nuestra vida en este mundo, en el resto de la semana, pero que podemos dejar de lado en este día para dedicarnos más enteramente a las cosas espirituales. Repito, aquí se está hablando específicamente de aquellas labores que tienen que ver con el desempeño de nuestra vocación terrenal, incluyendo aquellas labores cotidianas
que son perfectamente lícitas en el desempeño de nuestra vida en este mundo, pero que podemos dejar de lado. Podemos. Hay algunas que no podemos. Pero hay algunas que podemos dejar de lado en este día para dedicarnos más enteramente a las cosas espirituales. Por ello se menciona en el texto a los siervos y a los animales. Los animales seguirán funcionando como animales en este día, pero el texto prohíbe que sean empleados en las labores agrícolas cotidianas. Ese no era el día para salir a arar al campo, ni tampoco a segar, aun cuando sea tiempo de arada y tiempo de siega. Vamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 21. Aquí vemos una ampliación del mandamiento, una explicación. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Pero como Dios conoce la maldad de nuestro corazón, añade, aún en la arada y en la siega descansarás. Este mandamiento, hermanos, fue dado en el contexto de una sociedad agrícola, cuando el tiempo de la arada y de la siega requerían una mayor atención del campo. Lo que el Señor está planteando aquí es que aún en el tiempo más ocupado del año, cuando nuestro trabajo requeriría de nuestra máxima atención, tenemos el deber de observar el día de reposo. En el caso de una sociedad agrícola como esta, se habla del tiempo de la arada y el tiempo de la siega. De haberse escrito este mandamiento en el siglo XX, se hablaría aquí de abrir el negocio en el Día de los Enamorados, en el Día de las Madres, en el tiempo de Navidad. Se hablaría en el caso de un estudiante de la tentación de estudiar el domingo porque tiene un examen el lunes y cosas por el estilo. Y hermanos, esto nos enseña que guardar el día de reposo es básicamente un asunto de fe. Yo me río cuando oigo a los antinominianos decir, es que nosotros vivimos por la fe, ustedes viven por la ley. No están entendiendo el enfoque del mandamiento, están perdiendo la perspectiva de la Escritura. Hermanos, la vida de los hombres en el Antiguo Testamento también era de fe. Nunca ha habido un momento en la historia de la salvación en que los hombres vivieran por la ley. No, es un asunto de fe. No parece lógico dejar de salir al campo en el momento de la arada o de la siega, como tampoco parece lógico mantener un negocio cerrado precisamente en el momento en que las ventas podrían incrementarse. Eso no parece lógico. Pero Dios dice que debemos hacerlo así. La pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Mi hermano, no dejes que tu malvado corazón te engañe diciéndote, eso es de la ley. No estás entendiendo el enfoque, es un asunto de fe. Es un asunto de fe, no de la ley, es de fe. Ese es el eje alrededor del cual gira la obediencia, alrededor de la fe. Es por eso que Dios nos advierte en la Escritura una y otra vez, que no cometamos el error, el gravísimo y fatal error de apoyarnos en nuestra propia prudencia. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero ese día, el que le sigue a aquellos 6, ha de ser dedicado para Dios. Cuando alguien decide usar ese día para otra cosa, para abrir su negocio y cosas por el estilo, no es por un problema económico que lo hace, es un problema de fe. Esa persona está jugando a ser Dios. Dios ha dicho una cosa clara respecto a esto, pero a mí no me parece lógico, por tanto lo voy a hacer a mi manera. No solo hay codicia allí, sino también idolatría. Esta persona está idolatrando su lógica. Esta persona está idolatrando su intelecto. Esta persona confía más en su lógica que en Dios. Es por eso que Samuel dice a Saúl, en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que la desobediencia es como el pecado de la adivinación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermanos,
¿En qué sentido la desobediencia y la adivinación son pecados similares? ¿En qué sentido? En que a través de la adivinación el hombre trata de determinar lo que debe hacer en una situación específica, solo que no a través del consejo y la dirección de Dios, sino a través de fuentes alternativas, y esa es precisamente la base de la desobediencia. Dios dice que las cosas deben hacerse de un modo, pero a mí no me gusta lo que Él dice, a mi corazón no le gusta lo que Él dice, así que yo voy a consultar otras fuentes de sabiduría para ver lo que ellas tienen que decirme al respecto. Por supuesto, en el caso de la adivinación se consultan mediums y adivinos. En el caso de la adivinación se consulta el horóscopo. En el caso de la desobediencia consultamos nuestros propios deseos y nuestro propio intelecto. Y de ese modo, esa desobediencia ya no solo es como la adivinación, ahora vino a ser idolatría. Estamos escuchando nuestra sabiduría por encima de la de Dios, y eso no es otra cosa que idolatrarnos a nosotros mismos. Vino a mi memoria cuando estaba preparando a esto el famoso caso de Eric Liddell. Muchos conocen la historia porque fue inmortalizado en este siglo XX a través de la película Carros de Fuego. ¿Qué pasó con Eric Liddell? Eric Liddell fue un creyente piadoso de Inglaterra a principios de este siglo. Era un gran corredor, pero un gran corredor de 100 metros. Fue seleccionado para correr en las Olimpiadas y resultó que la carrera de 100 metros caía en domingo. Y Eric Liddell dijo, yo no corro en el día del Señor. Tú eres la única esperanza de Inglaterra. El mismo príncipe de Gales le suplicó que corriera, pero su corazón estaba atado a la voluntad de un rey mayor que ese príncipe. Le dijo, no corro en el día del Señor. Pero como no era un obstinado, le dijo, le doy una alternativa, denme la carrera de 400 metros, que es el jueves. Eric, tú nunca has corrido la carrera de 400 metros, tú eres un corredor de 100 metros. Yo no corro en el día del Señor. Le dieron la carrera de 400 metros y la ganó. Y la ganó. ¿Y saben lo que hizo después? Dedicó su vida al Señor y se fue como misionero a servirle el resto de su existencia hasta la muerte. Hombres así con pantalones es que la iglesia de Cristo necesita hoy. Hombres así, que no le tengan miedo a nadie, solo a Dios. Y que no quieran hacer la voluntad de nadie, ni la de su depravado corazón, sino la de Dios. Hombres que no busquen excusas para desobedecer la voluntad del Dios soberano. Hombres así con pantalones es que la iglesia de Cristo necesita hoy. Hombres como Eric Liddell. ¿Cuál es entonces la enseñanza básica del cuarto mandamiento? Que el día de reposo es un día distinto a todos los demás. Es un día distinto. Un día en el que nuestros pensamientos, nuestras energías, nuestro tiempo ha de ser usado predominantemente para la adoración a Dios, para el cuidado de nuestras almas y para el descanso de nuestros cuerpos. Es un día de fiesta solemne en el cual los hombres han de deleitarse en Jehová sin los impedimentos propios que encontramos en el resto de la semana. Pero hermanos, para que esto sea posible, tenemos que echar a un lado nuestras labores cotidianas. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No solo debemos dejar de trabajar nosotros, no. Tampoco debemos requerir los servicios de otros. Tampoco debemos requerir los servicios de otros. Ah, pero mire, es que aquí hay un extranjero, él no es judío, y él, en el día del Señor, él abre su negocito. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No. Tampoco debemos requerir los servicios de otros, a no ser por una verdadera necesidad.
Me refiero a algo que ponga en riesgo tu vida, o algo que realmente amerite que tú uses ese servicio. Necesidad verdadera. Si ellos quieren violar el día del Señor, que lo hagan, que abran sus negocios. Pero los creyentes no deben incentivarlos a que lo sigan violando, sirviéndose de la desobediencia de ellos. Eso fue lo que sucedió en tiempos de Nehemías, Nehemías capítulo 13. Versículo 15 al 21. Dice Nehemías: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, no eran judíos, que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Nehemías también era un hombre de convicciones. Y dijo: no compramos vuestras mercancías en día de reposo. Ahora bien, hermanos, es obvio que el Señor no está prohibiendo en el 4º mandamiento de forma total y absoluta todo tipo de obra. Eso es obvio. Hay obras que pueden y deben ser realizadas en el día del Señor. Oigan bien, hay obras que no solamente se pueden, se deben realizar en el día del Señor. Esto fue algo que Cristo tuvo que enfatizar durante su ministerio. El Señor no vino a abolir el día de reposo, sino más bien a librarlo de todas las ataduras que los fariseos habían impuesto sobre él, para restaurar esta ordenanza de acuerdo al diseño original de Dios. Y para ello tuvo que derribar las verjas. ¿Se acuerdan del parque del que hablamos? Ese parque es el día de reposo, el parque en el que Dios quiere venir a encontrarse con su pueblo, pero los fariseos construyeron muchísimas verjas alrededor del parque, ya nadie podía entrar. Cristo vino a derribar esas verjas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar del parque. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 5. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 5. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: no, miren, no se preocupen, es que yo soy el Señor del día de reposo y yo vine a abolirlo. Eso es lo que dice el texto. No, miren, es que yo vengo a traer una enseñanza nueva que los discípulos míos van a seguir. Ya no es la ley del Antiguo Testamento, eso acabó, ahora es otra cosa nueva. ¿No era necesario? ¿Qué dice el texto? Pero él les dijo: no habéis leído. ¿A dónde los llevó Cristo? Al Antiguo Testamento, al diseño original de Dios. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ciertamente el Señor tiene una forma de argumentar tan y tan poderosa. Si la intención original de Dios era hacer del Sabbat un tiempo de total inactividad, los primeros que profanan el mandamiento son los sacerdotes, dice Cristo. Si el asunto era estar en total inactividad, como ustedes fariseos han enseñado, entonces los primeros que violan el día de reposo son los sacerdotes. Ese es el argumento del Señor aquí. Ahora noten, hermanos, que Él no está introduciendo una enseñanza nueva acerca del Sabbat. Él está descansando en el mandamiento original, en el diseño original de Dios. Versículo 3, ¿no habéis leído? Versículo 5, ¿no habéis leído? Las obras piadosas no están prohibidas en el día de reposo. Hermanos, si hay un día en que los pastores se cansan, es en este día. Uno llega muerto a la casa. Después de una semana de haber estado trabajando en un sermón y de predicarlo con intensidad, y después pasar el tiempo, algo que nos agrada hacer, tratando con los hermanos, viéndole las caras, sabiendo cómo están. Hermanos, uno llega a la casa muerto del cansancio. Esto no es un día de inactividad. De hecho, Martin Lloyd Jones decía, yo no necesito ejercicio, yo predico los domingos. Yo predico los domingos. Y lo más triste del caso es que los pastores hacen eso, se pasan la semana y después los hermanos no vienen a escuchar el sermón. Eso es lo más triste. Pero el punto es que este no es un día de inactividad. Las obras piadosas no están prohibidas en el día de reposo, las obras de misericordia tampoco, versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no al revés. Dios nunca intentó que el hombre sufriera innecesariamente por causa del día de reposo. Eso significaría hacer del Sabbat un amo y a nosotros sus siervos. Vamos a suponer que son las 8:45 de la mañana. Usted está cambiadito, toda su familia cambiadita, se están montando en el carro para venir a adorar a Dios con su pueblo. Y en ese momento su vecino comienza a gritar, ¡socorro, ayúdenme, mi casa se está quemando! No, yo lo siento, es el día del Señor. Yo voy para mi iglesia, tranquilo. Hay muchos impíos en este barrio que seguramente no van a ir a ninguna iglesia. Yo me desentiendo de ese asunto. ¿Ese es el espíritu? Hermanos, ese no es el espíritu de un cristiano. Ese no es el espíritu del cuarto mandamiento. Hay obras que no podemos dejar de hacer en el día de reposo. Y no me refiero únicamente a obras piadosas o de misericordia, también obras de necesidad. Versículo 1 del capítulo 2, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Qué iban a hacer? Bueno, comenzaron a arrancar espigas y a comer. En el día de reposo sentimos hambre igual que en el resto de los días de la semana. Lo mismo que sed, cansancio. Por tanto, esas obras de necesidad no pueden estar prohibidas en este día. Las hermanas deben cocinar, ya sea el sábado en la noche y guardarlo para el domingo o el domingo en la mañana. Hay que cocinar porque hay que comer, porque si no eso atentaría contra nuestra propia humanidad. Pero hay más, hay más. Hay cierto tipo de trabajos que tienen que ver con nuestra vocación, que no pueden dejarse de realizar, aunque sea día de reposo, porque el funcionamiento de la vida humana depende de ello.
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios mismo se encuentra activo desde el principio de la creación, preservándola. En este tipo de obras, aunque Él cesó su obra creadora en el séptimo día, Dios continúa preservando el universo que Él creó. Dios continúa interviniendo en los asuntos concernientes a su creación, a través de su providencia, a través de su gobierno soberano. Y una vez más, vemos que Cristo no está introduciendo ninguna enseñanza nueva. No era necesario que hiciera tal cosa. Eran los fariseos quienes habían malinterpretado la enseñanza original. Ese día no era de inactividad, ni siquiera para Dios. Los médicos, los policías, los bomberos, los guardianes, las enfermeras, los militares, no violan el día del Señor cuando son llamados en algún momento a prestar sus servicios. Se trata de obras de necesidad. Ellos no lo hacen para ganar más dinero, es que no pueden dejar de hacerlo porque podrían incluso poner en riesgo la vida de otros. Un alto voltaje. Está el contador, o el transformador a punto de estallar. Y hay que llamar a un electricista. No, mi amor, vamos a orar y esperar que eso mañana amanezca bien, porque vamos a llamar al electricista mañana. No, llame al electricista ahí mismo. Que se puede quemar el barrio entero. Hay cosas que no se pueden dejar de hacer, ni que sea el día de reposo. Queridos hermanos, al aplicar los principios envueltos en este mandamiento, no podemos perder de vista la prudencia y la sensatez. Tenemos que tener un sentido común santificado. Por ejemplo, algunos padres, con muy buena intención, a veces pretenden que sus hijos de 2 y 3 años se pasen el día del Señor en santa contemplación. El día entero. Tranquilito. A menos que usted le dé un diazepam. Eso es prácticamente imposible. Son niños. Lo que debemos tener en mente a la hora de programar el día es el espíritu que hay detrás del mandamiento. Algunas personas se torturan sin necesidad, preguntándose qué cosa se puede y no se puede en el día de reposo. Y qué bueno que se lo pregunten. Hay otros que ni siquiera se lo preguntan y hacen lo que le da la gana. Eso es peor. No, yo prefiero el que se lo pregunta. Yo prefiero el que dice, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eso es bueno. Pero hermanos queridos, esa dificultad se elimina en gran medida si nos preguntásemos qué es lo que se supone que debemos hacer en este día. No que no es lo que no podemos hacer, es que es lo que debemos hacer en este día. Es cierto que se suscitarán en ocasiones casos conflictivos de conciencia, en lo que no sabremos con exactitud cómo actuar. Pero hermanos, eso ocurre con todos los mandamientos, no solamente con el cuarto. Pero debemos insistir en la simplicidad y practicabilidad del cuarto mandamiento antes de enredarnos con los casos conflictivos. Me gustaría hacer un ejercicio mental aquí. No, yo no estoy hablando, hermanos, de yoga, lo digo por aquellos que nos visitan, estoy diciendo un ejercicio de imaginación. Vamos a hacer un ejercicio mental para ilustrar y explicar lo que yo quiero decir. Vamos a imaginar brevemente lo que podría ser un día típico de una familia cristiana piadosa en el día del Señor. Y aclaro que esto es simplemente un ejemplo. No estamos estableciendo de ninguna manera la forma en que toda familia debe observar este día. No. Vamos a dar un ejemplo simplemente para demostrar
que si aplicamos los principios no quedará mucho margen para los casos conflictivos. Los principios son los mismos, pero la forma de aplicarlos puede variar de un caso a otro. Comienza la mañana, comenzamos a prepararnos para el día de reposo, para venir a la iglesia. Hacemos el devocional, cambiamos los muchachos, si son grandes se cambian solos, si son pequeños hay que estar en eso. Ya llegó la hora, venimos a la iglesia, estamos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ya se fue la mañana. Nos quedamos aquí un rato porque tenemos la semana desde el miércoles que no vemos a nuestros hermanos amados, aquellos que son parte del pueblo de Dios, la familia de la fe, y nos quedamos compartiendo con nuestros hermanos. A eso de las 12:30 nos vamos para la casa. A algunos les toma media hora, 15 minutos, otros más llegan a la casa. Los esposos no deben sentarse ahora, bueno, es mi día de reposo, no, porque también es el día de reposo para tu mujer. Ayúdala y pon a tus hijos a que ayuden a poner la mesa y todo lo demás. Ponemos la comida. Algunos hermanos aprovechan el tiempo de comida para compartir el sermón con sus hijos mientras comen. Otros lo hacen después de la comida. Otros simplemente comparten con los muchachos, se van a descansar y a dormir una siesta. Son las 1:30 de la tarde. En eso estamos como hasta las 3, no sé, depende de la hora que usted se acostó. Durmió una siesta, sus hijos durmieron una siesta, se levantó por la tarde. Y su niño de 2 años tiene pila nueva, él ya se recostó, ya descansó. Es un niño, quiere moverse. No, mijo, siéntate ahí ahora. No, hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer con nuestros hijos para guardar el espíritu de ese día. Vamos a dar una caminata por el parque o en el barrio, si hay sombra. Es ahora un poco difícil. Pero vamos a caminar y así el muchacho bota energía y vamos a hablar de la creación y en lo que caminamos vamos a repasar con él el catecismo o vamos a hablarle de cuán grandes cosas ha hecho el Señor y muchas otras cosas más. O vamos a tomar un libro de pintar y vamos a pintar el arca de Noé, historias bíblicas, y mientras nos enredamos con el niño, con los dibujos y los crayones, estamos traspasando principios espirituales. O yo me preparé de antemano y vine a la librería y alquilé un buen video sobre la vida de Hudson Taylor y ese domingo vamos a ver un buen video. O vamos a jugar un juego para aprender de la palabra de Dios y cuántas cosas. Ya son las 4:30. Hay que comenzar a enfilarse para venir para la iglesia otra vez. A las 5:30 de la tarde ya estamos listos, bañados, venimos a la iglesia, venimos al culto, aquí estamos hasta las 7:30, otra vez compartimos con los hermanos, a las 8 estamos yéndonos para la casa a cenar. Quizás invitamos a una pareja de hermanos para compartir con ellos las bendiciones espirituales que recibimos en ese día. Estamos gozosos en el Señor y ya se fue el día. ¿Qué tiempo hubo para los problemas? ¿Qué no hay tiempo? Si uno hace lo que tiene que hacer, no hay mucho tiempo para lo que no se puede hacer. No hay mucho tiempo. Si ocupáramos nuestras energías, nuestros pensamientos y nuestro tiempo predominantemente en la adoración a Dios, en fortalecer nuestra comunión con Él, manifestarle nuestro amor y devoción en una forma especial, cuidar el alma de aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, créanme, no habrá mucho margen para los casos conflictivos. No habrá mucho margen. Ahora, todo eso requiere planificación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo. Eso viene. Déjame planificar de antemano todo lo que yo puedo hacer con mis hijos en ese día. Y tus hijos van a recordar el día de reposo con deleite. Con deleite. Bien, hermanos, en nuestro estudio de Éxodo 20 hemos visto hasta ahora las palabras que introducen el mandamiento, su contenido esencial. Veamos ahora en tercer y último lugar los motivos del mandamiento. Los motivos del mandamiento. ¿Cuáles son los motivos que encontramos en el cuarto mandamiento para dividir la semana de ese modo?
para dedicar un día de cada 7, para dedicarlo preeminentemente a la adoración a Dios y el cuidado de nuestras almas. 3 razones. En primer lugar, porque ese es el patrón que Dios dejó establecido como un ejemplo para el hombre. Porque ese es el patrón que Dios dejó establecido como un ejemplo para el hombre. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque, he ahí la explicación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Dios hizo toda su obra creadora en 6 días, pero el 7º cesó su labor creativa. Y siendo que el hombre fue creado a la imagen moral de Dios, éste tiene la obligación de imitarlo en esto. Al haber hecho su obra en 6 días, Dios estaba estableciendo un patrón que todo hombre debe seguir. Esa es la enseñanza de Éxodo 20:11. Los hebreos debían guardar ese día no por ser hebreos, sino por ser parte de la raza humana. Sabemos que hay una serie de leyes ceremoniales contenidas en otras partes de la ley que obligaban a los judíos a guardar el día de reposo en una forma peculiar, y a las cuales no estamos obligados nosotros. Por ejemplo, ellos guardaban el día de reposo de caída del sol del viernes a caída del sol del sábado. Eso no nos toca a nosotros. Pero la esencia del 4º mandamiento es moral, no ceremonial. La razón que Moisés da aquí es universal. El Dios que creó a todos los seres humanos, a su imagen y semejanza, creó cuanto había planificado crear en 6 días. Y al 7º reposó. Todos los seres que fueron creados a su imagen y semejanza están obligados a seguir ese patrón. Es por eso que aún hasta los extranjeros estaban obligados a guardar esta ordenanza, aún los extranjeros. Y eso es interesante, hermanos, porque en el resto de la ley vemos que los extranjeros estaban excluidos de las festividades ceremoniales de los hebreos. Por ejemplo, era un sacrilegio que un extranjero participara de la Pascua. Eso lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 43 al 48, no podemos buscarlo ahora. La Pascua era una fiesta ceremonial y un extranjero no podía participar de ella, no podía celebrar la Pascua. Pero todo extranjero que se encontrara dentro de Israel en el día de reposo tenía que guardarlo. La necesidad práctica de guardar este día es la misma para todos los hombres en todas las edades. Dios instituyó el día de reposo como un beneficio para el hombre como hombre. No se trata de algo exclusivo para el pueblo de Israel. Esa es la enseñanza de Cristo en Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y la palabra hombre es usada aquí en sentido genérico, como una referencia a la raza humana. El día de reposo no fue instituido para el judío, sino para el hombre, como un beneficio que Dios ha concedido a todo el género humano. Como mencionamos el domingo pasado, los ideólogos de la Revolución Francesa trataron de cambiar este patrón creando una semana de 10 días. No funcionó. No funcionó. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. No. Dios no creó al hombre de ese modo. ¿Por qué debemos guardar el día de reposo? En primer lugar, porque ese es el patrón que Dios estableció como un ejemplo para nosotros. En segundo lugar, porque Dios bendijo y santificó el día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículo 11 al final. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso lo vimos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Dios no se limitó a darnos un ejemplo que nos sirviera de patrón, sino que en una forma positiva señaló el día de reposo como un día especial.
Dios bendijo ese día y lo santificó. No me voy a detener en eso mucho porque estudiamos este asunto más detalladamente en un sermón anterior. Pero debemos recordar, hermanos, que Dios pronunció palabras de favor sobre ese día. Al bendecir ese día, Dios estaba invistiéndolo con una promesa de prosperidad, tanto física como espiritual, para todos aquellos que observaran ese día adecuadamente. Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad y lo llamares delicia, santo, dice Dios te bendecirá. Pero Dios no solo bendijo ese día, sino que también lo santificó. Lo apartó del resto de la semana para su uso especial. Es por eso que Juan en el Nuevo Testamento se refiere a este día como el día del Señor. En el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. El día del Señor. El día que le pertenece al Señor. Utilizar ese día como si fuese un día común es cometer un grave sacrilegio ante los ojos de Dios. Un grave sacrilegio es el día del Señor. Finalmente, el tercer y último motivo por el cual debemos guardar el día de reposo de ese modo es porque en ese día se conmemora la redención del pueblo de Dios. Porque en ese día se conmemora la redención del pueblo de Dios. Y este argumento es distinto a los dos anteriores. Aquellos eran de carácter universal, obligan al hombre como hombre. Lo mismo que no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio encontramos una razón adicional que Dios estableció para que el pueblo de Israel en particular guardara el día de reposo de una forma muy especial. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Todo hombre está obligado a esta ordenanza por cuanto todo hombre ha sido creado a la imagen de Dios, con la responsabilidad moral de ser un imitador de Dios. Pero en el caso del pueblo de Dios, este día posee una connotación aún más especial. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, cuando se está releyendo la ley a ese pueblo que está a punto de entrar en la tierra prometida, dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ellos habían sido esclavos en la tierra de Egipto, y Dios los rescató para que fuesen su pueblo. Por tanto, era apropiado que ellos apartaran un día para adorarle a Él en una forma especial en el contexto de la obra redentora que Dios había hecho a su favor. Ahora, hermanos, ellos debían recordar eso diariamente. En Deuteronomio 6:13, Dios dice a su pueblo que ellos debían recordar todos los días de su vida aquel día glorioso en que fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Pero al apartar un día de cada 7, como Dios había ordenado, sus conciencias eran amarradas aún más al hecho de que ellos eran pueblo de Dios, de que habían sido libertados para que ahora no viviesen como ellos quisieran, sino para que ahora pudiesen obedecerle a Él y solo a Él. Estos hombres habían sido esclavos por 430 años. Durante ese periodo de esclavitud estuvieron a expensas a la voluntad de otro. Trabajaban cuando se les ordenaba trabajar. Descansaban cuando se les permitía descansar. Pero ahora eran libres, sujetos únicamente a la voluntad de Dios. Tenían libertad para obedecer.
Y cada vez que observaban el día de reposo, ¿recordaban esto? Ya no estaban a expensa de los egipcios, ni a expensa de sí mismos, sino únicamente a expensas de Dios. Amados hermanos, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? Nosotros también éramos esclavos del pecado, esclavos de los patrones impuestos por el mundo, esclavos de nuestras propias pasiones, pero en Cristo somos libres. Gloria a Dios, hermanos, en Cristo somos libres. Hemos sido libertados en Cristo. Cuando Cristo se levantó victorioso de la tumba el primer día de la semana, nosotros también resucitamos con Él. ¿Para qué? Para andar en novedad de vida. Cristo nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que pudiésemos ahora libremente obedecer a Dios. Al detener nuestras labores habituales para adorar a Dios en el primer día de la semana, estamos recordando la obra de liberación que Cristo efectuó a nuestro favor y que quedó consumada precisamente en un día como hoy, el primer día de la semana, cuando nuestro Señor se levantó victorioso de la tumba para proveer redención a su pueblo. Me pasa, yo creo que cada domingo, cuando vengo para la iglesia y veo ahí en el parque botánico la gente haciendo jogging, me da una tristeza. Yo no los envidio, me da tristeza. Ellos no tienen la bendición que yo tengo de venir a encontrarme con el pueblo de Dios, de venir a encontrarme con Dios mismo, de poder adorarle con todo mi corazón, de poder gozarme en las alabanzas de su pueblo. Ellos no tienen esa bendición. Amados hermanos, estamos hoy aquí y no en otro lugar, no porque somos legalistas, sino porque Cristo nos libertó. Y si los israelitas debían recordar esto todos los días, pero especialmente en el día de reposo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Nuestra liberación fue más gloriosa que la de ellos. Este es el día en que aquella piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Este es el día de la resurrección de nuestro Salvador. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Por ello no nos cansaremos de repetir que guardar el día del Señor apropiadamente no es una carga para un verdadero hijo de Dios. Para el verdadero hijo de Dios no es una carga. Es una delicia, es un gozo más grande que el gozo del enamorado que puede pasarse un día completo con su amada. Hermanos, si los judíos debían guardar el día de reposo no solo como hombres, sino también como pueblo que había sido objeto de la misericordia especial de Dios, cuánto más nosotros, cuánto más nosotros. Ellos fueron librados de la pesada esclavitud de los egipcios. Era una carga para esta gente apartar un día de cada 7 para acercarse a ese Dios misericordioso con un espíritu de gratitud y adoración. ¿Era eso una carga? ¿Qué dice el Salmo 92? Salmo escrito para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia, por la mañana del día de reposo, y tu fidelidad cada noche, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Eso decía un judío en el día de reposo. Y si este día no era una carga para ellos, ¿cuánto menos para nosotros? Ellos participaban de una redención temporal, nosotros de una redención eterna. Ellos fueron librados por la mediación de Moisés, nosotros por medio del Hijo de Dios encarnado. Ellos para recibir una herencia terrenal, nosotros una herencia celestial. En otras palabras, ellos participaron de una sombra, de una imagen, mientras nosotros participamos de los bienes verdaderos.
Es una carga que apartemos un día de cada 7 para fortalecer nuestra comunión con ese Dios. Oh hermanos, eso solo puede ser una carga para un corazón que es extraño todavía a la obra redentora de nuestro bendito Salvador. Eso solo puede ser una carga para aquel que todavía no ha gustado cuán bueno es nuestro Dios y cuán deleitoso es tener comunión con Él. Te voy a decir como el salmista, mi amigo, ven y ve. Ven, gustad, que es bueno Jehová. Si el día de reposo para ti es una carga, es que tú no sabes lo que es eso. Tú no has gustado a Dios. Tú no has gustado a Dios. Hermanos queridos, que desprecien ellos este regalo de Dios. Que lo desprecien ellos. Sus hijos, mientras tanto, determinaremos estar aquí cada día de reposo para que se cumplan en nosotros las mismas palabras que sirven de conclusión al Salmo 92, cántico para el día de reposo. ¿Cómo concluye este salmo? Dice el salmista en el versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Dónde florecerán estos justos plantados en los atrios de la casa de Dios? Estos son hombres y mujeres que en el día de reposo están junto al pueblo de Dios adorando a su Dios, no en otro lado. Florecerán. Serán como cedros y como palmas plantados en los atrios de la casa de Dios. No tenemos tiempo para continuar. La semana próxima pasaremos a considerar el día de reposo en el Nuevo Testamento. Por ahora solo quiero dejar esta palabra de aplicación práctica en vuestros corazones y en vuestras conciencias. Hace un rato decía que el día de reposo no solo era un tiempo deleitoso, sino también necesario. Necesario porque de lo que se trata todo esto es de apartar tiempo para estar con Dios. Tiempo para meditar en el estado de nuestras almas. Tiempo para buscar y aplicar el remedio que necesitamos de acuerdo a la condición en que estamos. Amados hermanos, amados miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, no podremos fortalecer nuestra vida espiritual si no dedicamos tiempo a esto. Y eso es precisamente lo que Dios nos está concediendo en este día. Tiempo. Tiempo. Esto no es un asunto de hacer un sacrificio para Dios. Voy a hacer un sacrificio cada domingo. No, hermano, no, mi amigo. No es un asunto de sacrificio. Es un asunto de sensatez, de aprovechar algo valioso que se nos está brindando en bandeja de plata, la oportunidad de ocuparnos en aquellas cosas que tienen valor eterno. Es de eso que se trata. Dice el salmista en el Salmo 119, consideré mis caminos y volví mis pies a tu testimonio. Consideré mis caminos. Me detuve a pensar, me detuve a considerar, y a la luz de tu palabra vi cosas que debían ser corregidas. Pero hermanos, para esto se necesita tiempo. Para esto se necesita sentarse sosegadamente a meditar y pensar, sí, todos los días. Pero hermanos, cuán escaso es el tiempo en el resto de la semana. Cuán escaso. Que el muchacho tiene que llevarlo a la clase de qué sé yo qué. Que yo tengo que ir para el trabajo. Que hay que ir a la escuela. Que lo otro. Que aquello. Que arreglar la gaveta. Que limpiar la casa. Que hacer lo otro. Tiempo, tiempo. Yo no tengo tiempo. Hermanos, para poder cultivar una verdadera relación con Dios se requiere de tiempo. Y eso es lo que Dios nos está dando aquí. Tiempo. Y no somos nosotros los creyentes únicamente quienes necesitamos hacer esto. Nuestros hijos lo necesitan también.
La Biblia dice que el hijo pródigo primero vino en sí antes de venir al Padre. En Lucas 15, 18. Él vino en sí antes de venir al Padre. Él comenzó a considerar lo que estaba haciendo con su vida y repentinamente se dio cuenta de cuán necio había sido. ¿Saben una cosa, hermanos? Eso es precisamente lo que el enemigo de nuestras almas no quiere que hagamos, que consideremos. Eso es lo que él no quiere que hagamos. Eso es lo que él no quiere que nuestros hijos hagan, que se detengan a pensar. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe que una mente irreflexiva es una presa fácil de sus maquinaciones, y él lo sabe. Amados hermanos, me aterra ver la superficialidad con que se está levantando esta generación. Me aterra. Los jóvenes no saben lo que es tener un buen hábito de lectura. Todo lo que quieren es ver televisión, jugar videojuegos, jugar Nintendos e ir al cine todos los fines de semana, porque ese es el todo de su vida. Hermanos, me aterra ver tanta superficialidad. Me aterra pensar cómo repercutirá ese estilo de vida tan ligero y superficial cuando esos niños comiencen a criar niños. Me aterra. Y esto no solo tiene repercusiones en el área espiritual, hermanos. Esto repercute en todas las áreas de nuestra vida, pero sobre todo en la espiritual. Oí en estos días de una joven soltera que dice, soltera inconversa: yo no encuentro un hombre con quien casarme en el mundo, porque todo lo que quieren es bailar, 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 gozar, gozar, gozar. No he encontrado uno con el que yo pueda tener una conversación que valga la pena. Claro, eso es una exageración. Pero hermanos, ¿qué estamos criando nosotros? ¿Qué estamos criando nosotros? Estamos enseñando a nuestros hijos a ser profundos. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Estamos enseñando a nuestros hijos lo importante que es detenerse a pensar. O les permitimos vivir en el mismo ritmo de vida que lleva el mundo, y la presión del mundo y de los mismos jovencitos de la misma iglesia. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Esa superficialidad los arrastrará a la destrucción y a una vida improductiva. Dice Oseas, el profeta, hablando de muchos en su tiempo que vivían sin pensar y eran arrastrados de ese modo al pecado, dice, y no consideran en su corazón que tengo memoria, en memoria toda su maldad. Ellos no consideran eso en su corazón, dice Oseas. Amados hermanos, muchos de nuestros jóvenes viven así. Muchos de nuestros jóvenes viven así. Ellos no consideran estas cosas. Y con el ritmo de vida que viven, es difícil que se pongan a pensar en ellas. Usen este día, padres. Debemos guardarlo todos los días, de que no se la pasen haciendo nada. Pero este día hay más tiempo. Usen este día, padres, para que sus hijos consideren sosegadamente, con tranquilidad, hacia dónde se dirigen. Usen este día, padres, para comentar con ellos y clarificar en sus mentes lo que escuchan en la iglesia. Usen este día, padres, para ganar sus corazones. Usen todos los días, pero usen este día. Cuán buena oportunidad nos da Dios de hacerlo una vez a la semana con más tranquilidad y sosiego que lo que hacemos en el resto de la semana. Jóvenes que me escuchan,
Adultos que están hoy en medio nuestro, por favor, deténganse a pensar. Deténganse a pensar. Esta vida no durará para siempre. Algún día nos presentaremos delante de Dios. Algún día este mundo pasará con todo su brillo y todo su esplendor. Algún día no tendremos Nintendos ni videojuegos para poder calmar la angustia de saberme condenado por el resto de la eternidad. Dice el apóstol Juan, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Oh joven, joven, amigo que nos visitas, ahí está Cristo, como un precioso Salvador, concediéndote hoy la oportunidad de venir a sus pies en arrepentimiento y fe, y obtener de ese modo el perdón de todos tus pecados, la esperanza de la vida eterna y el privilegio de saberte hijo de Dios. El privilegio de ser ahora hijo de Dios. Gustad y ved, es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo, joven. Deposita tu confianza en Él. Pídele que te dé un nuevo corazón. Pídele que te dé el arrepentimiento. Pídeselo. Que Él está lleno de misericordia y Él se complace, Él se deleita en salvar. Y hoy es un buen día. Hoy es un buen día. La Escritura dice que nadie que venga a Él será echado fuera. Ven, mi amigo, los brazos de Cristo están abiertos hoy para ti. Nadie será echado fuera. Vamos a orar. Antes de predicar tu palabra, Señor, casi con angustia, vinimos delante de ti a suplicarte que la aplicaras. Y ahora, Señor, como pastor de esta iglesia, y con esa preocupación de la que Pablo habla por las iglesias en 2 Corintios, con esa misma preocupación te ruego, Señor, aplique esta palabra, Señor. Señor, ayúdanos a ser sensatos, ayúdanos a manejar nuestra vida con prudencia, con sabiduría. Señor, líbranos de esa obstinación, de esa desobediencia, de ese confiar tanto en nosotros mismos que es como el pecado de la adivinación y como el pecado de la idolatría. Líbranos, Señor. Y Padre, se ha invitado hoy al pecador otra vez a venir a Cristo. Oh Señor, Señor, si estuviera en nuestro poder traerlos, lo traeríamos. Pero Padre, no podemos. Solo tu Espíritu Santo puede hacer esa obra en el corazón de los pecadores. Oh Dios, junto con tu iglesia aquí, como un solo hombre, levantamos nuestra voz, levantamos nuestro corazón, Señor. Demuestra en esta hora que a pesar de que hay corazones tan duros como el pedernal, tu brazo no se ha cortado para salvar. Oh Señor, ven y con tu Espíritu prueba hoy delante de nosotros que Cristo es un poderoso Salvador. Oh Señor, ven, te lo pedimos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.